Morosidad en los pagos de la luz. En definitiva, estamos hablando de la energía eléctrica, para ser más rigurosos. Estamos con Vale en terreno, pero también estamos con Hernán Calderón. Él es presidente de Conadecus, que es la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, y que están trabajando además junto a algunos alcaldes impulsando la campaña Chile sin cortes. Hay que recordar de que cuando hablamos de, corríjame además si me equivoco, señor Hernán Calderón, pero cuando hablamos de 700 y tantos mil morosos, estamos hablando en definitiva ya no de clientes, sino de familias, grupos familiares. Un gusto tenerlo esta mañana con nosotros. Denos su perspectiva en torno a esta temática, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Amaro. Efectivamente, estas 720.000 familias que tienen deudas eléctricas, pero también hay una cantidad similar en deuda, personas que tienen morosidad en agua. Estas son familias, son hogares, por lo tanto podría afectar a millones de personas. Estamos hablando de un promedio cuatro personas por familia. Si lo multiplicamos por los 700.000 estamos llegando a 2 millones, 3 millones fácilmente. Por lo tanto, es una situación gravísima que necesita una solución pronta. No podemos esperar hasta el último minuto cuando termine esta ley de postergación que rige solamente hasta el 31 de diciembre. Exacto. A partir del 1 de enero podría empezar los cortes en todos estos dos servicios, lo cual sería gravísimo para las familias, ya que estos servicios son esenciales. ¿Y ve usted por eso que nosotros estamos proponiendo... ¿Ve usted esa como un alcance real? Es decir, ¿es posible que no haya una postergación? ¿Hay voluntad política? ¿Se están moviendo los parlamentarios? ¿De quién depende esto? A ver, esto más allá de la voluntad que hay de los parlamentarios, que son muchos los que están escuchando, nosotros estamos diciéndolo, advirtiéndolo desde el año pasado. Hay que tomar en cuenta de que esta gente, estas 700.000 personas que tienen endeudamiento, tienen aproximadamente la gran mayoría tienen 14 cuotas morosas, o sea, 14 pagos pendientes, lo que hace un promedio, Amaro, de que tienen hoy día, al día de hoy, un promedio de 344.000 pesos de deuda promedio entre todos los usuarios que tienen morosidad. Ya. Pero con la postergación a diciembre podría superar los 500.000 pesos de deuda de morosidad, lo cual hace más grave la situación todavía. Ahora, voluntad política, parte de los parlamentarios nos están escuchando, nosotros hemos hecho propuestas desde hace bastante tiempo que estamos haciéndole propuesta a los parlamentarios para que puedan iniciar una moción parlamentaria para poder buscar un subsidio para la electricidad, cosa que hoy día no existe. Hay una cosa muy acotada, pero no existe un subsidio al consumo eléctrico para los sectores más vulnerables. Claro. Existe un subsidio para el agua potable, pero también es muy acotado, no es que vaya en beneficio de las grandes mayorías vulnerables que tenemos hoy día en el país, solamente es acotado. Por lo tanto, aquí la iniciativa, como esto puede significar gasto fiscal, es exclusiva del gobierno. Sí. Es el gobierno el que tiene que proponerle al Parlamento una ley de subsidio para poder resolver este problema de endeudamiento que podría haberse incrementado. Hernán, les quiero comentar. Sí, para poner los naipes sobre la mesa, ¿cómo la pandemia cambió esta situación? Estos 700.000 morosos, ¿cuánto eran antes de la pandemia? Porque sabemos que el coronavirus ha significado despidos, mucho dolor, y además ahora tener la incertidumbre de saber si voy a tener o no electricidad a fin de año. Me imagino que el coronavirus puso en evidencia este problema. ¿Cuánto era antes y cuánto es hoy día? Mire, antes de la pandemia había siempre un promedio constante de una morosidad de aproximadamente cerca de 500.000 personas. O sea, siempre ha sido un problema. Con una diferencia, sí, con una diferencia en la morosidad que había antes de pandemia, nunca superaba más de 3 deudas pendientes. Hernán, disculpe que me interrumpa, pero justamente... de la pandemia...
Perdón, justamente estamos viendo una cuenta que nos deja de llamar la atención, a ver si nos puede ayudar. Ahí el camarógrafo, son más de 1.800.000 pesos, creo que alcancé a ver, Valentina. ¿Qué se le puede decir a esa señora para poder tener una tranquilidad? Especialmente diciendo que a fin de año este decreto podría no continuar, el que se prohíban los cortes de luz. Jimena lo está escuchando, Hernán. Mire, la única posibilidad que tiene hoy día es poder hacer un convenio, el cual, según la ley que se promulgó, puede extenderlo, el promedio puede dividirlo en 48 meses, Claro. 4 años. Entonces, eso significa de que ese 1.700.000 lo va a tener que dividir en 48, lo cual le va a dar un promedio. Ese promedio se agrega al consumo mensual, claro, y eso es lo que tendría que pagar ella durante 48 meses. Eso va a ser imposible. Pero ojo, Hernán, porque también Jimena, y vamos a ir con ella, nos decía que hay una cuota inicial que tiene que pagar y no está en condiciones de hacerlo. Ojo con eso también. Jimena, te damos la palabra justamente para que expliques también ese alcance. Jimena, ¿nos escuchas? Toman en cuenta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me escucho? Ahora te escuchamos nosotros a ti. Sí, se lo estamos escuchando. Yo lo escucho. Ya, le digo que como consumidores nosotros nunca lo toman en cuenta, porque cada vez que tenemos un problema, no vienen, lo dejan en el teléfono 5 o 6 minutos y así van pasando los meses, la semana, el año y no te toman en cuenta. Pero tú te atrasas, cualquier cuenta te cortan inmediatamente las cosas que tienes en tu hogar. En este caso, cuando estuvimos en pandemia, no los atendían, los llamados por teléfono no eran efectivos, los correos que se enviaban no se contestaban de vuelta y así fue pasando el tiempo y llegué hasta esta deuda. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuánto es el dinero que tengo que tener yo para repactar la deuda? ¿Cuánto tengo que dar de pie para poder hacer un convenio? ¿De cuánto me van a salir las letras? Si me salen más de 60.000 pesos más el consumo, es imposible, no puedo pagarlo, de verdad que no puedo pagarlo, aunque Jimena, yo quisiera juntar la plata y todo. ¿Puedo ser completamente, y me lo permite, Dime. ser completamente indiscreto? ¿Cuántos ingresos generas? Yo genero el mío, que es fijo. Yo gano 320.000, 340, saco en mi sueldo. Mis hijos hacen pololitos, ya traen 10, 20, nosotros somos 9 en la casa. ¿Ves ahí, Hernán? A ver, mira, lo primero que la señora tiene que hacer es que la única posibilidad que le da hoy día el sistema es que ella pueda hacer un convenio de pago. Ese convenio de pago no le exige que usted tenga que aportar un pie o abonar algo importante, sino que se divide por 48 cuotas. Se va a dividir por 48 cuotas, son 4 años. Usted puede, esa deuda la puede dividir por 4 años. A eso, cuando usted paga la cuenta mensual, se le va a agregar el consumo que va a tener mes a mes. Por lo tanto, eso es lo que establece la ley. La ley no establece que usted tenga que pagar un pie o hacer un abono, no. Usted Pero, divide Hernán, su deuda por los 48 meses. Disculpe que lo interrumpa, pero al parecer Jimena nos contó en un principio, y Jimena, te reitero la pregunta para ver si entendimos bien, que te exigieron una cuota para poder repactar las cuotas que vienen, ¿o no? No, la ley no establece que tenga que pagar cuotas. Es una división, pero la deuda pendiente se divide, se hace el convenio y se divide en 48 cuotas, son por 4 años. Máximo 4 años. Si ella quiere puede pedirle por menos, pero el máximo son 4 años. Jimena, por lo tanto, esa deuda ¿a usted le exigieron una cuota inicial? Entiendo que eso nos dijo en un principio, ¿no es así? Sí, yo cuando fui a Chilectra, bueno, no fue este tiempo que tengo esa deuda, fue antes. ¿Ya? Me exigieron un tanto por ciento para yo poder hacer el convenio. Y eso es cierto. Y me ofrecieron hasta 99 letras. Yo a lo mejor ya cambió ahora ese sistema al tiempo de hoy. Lo que pasa es que la ley de postergación de los servicios no establece una cuota ni un abono, establece una división que puede usted dividir esa deuda en hasta 48 cuotas, que son 4 años.
pero no le exige nada. Ahora, la deuda suya es una deuda de arrastre, que debe venir desde hace mucho tiempo. Probablemente yo no sé cuántas cuentas tiene pendiente usted. Por ejemplo, nosotros tenemos en cuenta que hay personas que tienen 15 cuentas pendientes, que es un porcentaje no menor de las 720.000 personas. Por lo tanto, si esa deuda viene de arrastre anterior, bueno, hoy día usted está protegida por la ley que posterga los cortes. Por lo tanto, hoy día usted se puede suscribir a esta ley. Pero además, mire, para su caso particular, nosotros en Conadecu hacemos gestiones de mediación con las empresas y yo les sugiero, contáctese con nosotros y a lo mejor nosotros podemos hacer una ayuda para poder resolver un poco su problema. Hernán, Jimena, yo les recomiendo eso, nosotros lo hacemos. Hernán, Jimena, queda ese puente establecido, manténganse también expectantes porque también tenemos la voz de quienes yo me atrevería a señalar que en el marco de estos últimos meses se han transformado en verdaderos motores catalizadores de políticas públicas, son los alcaldes. ¿Cuál es el pronunciamiento mayor también de parte de los alcaldes para mover esta agenda donde se aflige, quedan afectadas fácilmente más de 700.000 familias? Por eso estamos con Felipe Muñoz, alcalde de Padre Hurtado, a quien le agradecemos este contacto. Un gusto saludarlo, alcalde. ¿Cuál es su postura y cómo lo ve también el escenario para que personas como Jimena y tantas otras puedan por lo menos tener un respiro y algo de alivio? Bueno, saludarte, Amaro, para todos ahí en el estudio, a Hernán, ¿cierto?, a la persona de Cerrillo. Efectivamente, es un problema grave que se suscita en razón de esta alza de cuentas, sobre todo en esta época de invierno. En Padre Hurtado, en nuestra comuna, la verdad es que vivimos, además de vivir con un pésimo y mal servicio de parte de la concesionaria que nos entrega la energía eléctrica, que es CGE, también sufrimos estas cuentas y nuestras vecinas y vecinos, ¿cierto?, se ven afectados. En la imposibilidad hoy día, sobre todo en razón de lo que está pasando de la pandemia, de la imposibilidad de tener los recursos necesarios para poder pagar estas cuentas. Bien dice Hernán, ¿cierto?, se pueden suscribir convenios, es verdad, pero muchas veces ni siquiera los convenios se pueden pagar. Entonces se van sumando y si bien hoy día existe este decreto, ¿cierto?, que impide el corte de luz, ¿qué va a pasar del 30 de septiembre en adelante, perdón, del 30 de diciembre en adelante cuando este decreto se termine? Es preocupante. Nosotros hoy día, desde los municipios, la verdad es que hay subsidios, ¿cierto?, que se entregan en algunos casos que ayudan un poco, ¿cierto?, a las familias más vulnerables de nuestro territorio, pero no es suficiente. La verdad es que esto es una bola de nieve que está creciendo muy fuerte y lamentablemente vamos a terminar con una situación que es bastante compleja de aquí a fin de año. Felipe Muñoz, como alcalde de Padre Hurtado, sí, hacerte el contrapunto. Hay gente que, sin embargo, con mucho esfuerzo y diligentemente ha estado pagando su cuenta. Lo que aquí están sugiriendo es que el fisco se haga cargo, es decir, que el dinero de todos los contribuyentes finalmente salde la deuda de personas como Jimena y otras. Hay muchas personas en casa que estarán diciéndose y preguntándose, ¿y por qué? Sí, efectivamente, claro. ¿Por qué? Porque es necesario, porque hoy día necesitamos ayuda, hoy día necesitamos que el gobierno se meta la mano al bolsillo, ¿cierto?, y ayude sobre todo, insisto, a las familias más vulnerables, a las familias que desde que inició la pandemia hace más de 1 año y medio no han podido tener ingreso alguno y han estado viviendo netamente a costa de los bonos que se han entregado, que tampoco han sido suficientes. Nosotros hoy día hemos tenido que paliar como municipio algunas necesidades, estamos trabajando, yo soy alcalde nuevo, ¿cierto?, llevamos 1 mes y medio de gestión y estamos ya trabajando en este mes y medio en poder dar algunas ayudas extras a lo que está dando el gobierno, porque la verdad es que no es suficiente. Y además, insisto, lamentablemente estamos pagando un servicio que en muchos casos, en el caso de Padre Hurtado principalmente y de esta zona poniente de Santiago, es un mal servicio. O sea, nosotros estamos pagando muy caro por un servicio que no se nos presta bien, por un servicio que mantiene cortes diarios en nuestra comuna y en otras comunas de esta zona. Y es importante que aquí el gobierno haga 2 cosas. Lo primero es ponerse la mano en el bolsillo, ¿cierto?, meterse la mano en el bolsillo, digo, para poder seguir ayudando a nuestras vecinas y vecinos, ¿cierto?, y a toda la ciudadanía que se ve afectada hoy día, evaluando, ¿cierto?, los casos como corresponde, pero también es necesario que la SEC haga una mayor fiscalización.
porque es un mal servicio lo que se presta y lamentablemente es muy caro para el estándar que hoy día están dando. Preguntarle también a Hernán Calderón, ¿cuál es la experiencia internacional? ¿Hay alguien de quien, algún país del cual colgarnos que pueda sentar un precedente al respecto? Sabíamos que en el manejo de la pandemia hay países que, por ejemplo, decretaron la suspensión de los pagos de electricidad y de agua. ¿Qué ejemplos se pueden traer a colación también para estos efectos? ¿Y de cuánto dinero, recuérdanos, estamos hablando, Hernán Calderón? Mira, Amaro, experiencia internacional hay demás. Nosotros la hemos propuesto al Congreso tomando ejemplos como el de Colombia, donde se hizo un subsidio permanente para la electricidad y los servicios básicos. Y en el caso de la electricidad, se hizo una cuota de kilowatt hora por mes de subsidio para los sectores vulnerables. En el caso de Colombia, se les asignó a los sectores más vulnerables, al 40%, una cuota de 180 kilos de electricidad de subsidio permanente. Después bajaron a 150 para el 60% y llegaron hasta el 80%. Nosotros hemos propuesto y hemos replicado esta propuesta de Colombia, donde decimos, mire, aquí debiera haber un subsidio permanente para el sector, para el 40% más vulnerable, de a lo menos 150 kilos. Hay que tomar en cuenta, Amaro, que el promedio de consumo en Chile es 180. Por lo tanto, una cuota de 150 kilos es un aporte importantísimo para la familia. Esa es una de las propuestas y quiero agregarle antes de dejarle el pase. En Portugal, nosotros también hemos propuesto esta propuesta aquí en Chile. En Portugal lo que hizo el gobierno al inicio de la pandemia fue rebajar el IVA de los servicios básicos, y ya no solamente electricidad, sino que también agua, gas de red e internet. Y le bajó el IVA. En Portugal el IVA es 23%, lo bajó al 6%. Mira. Que significó una rebaja en el pago de servicio del 17%. Y nosotros acá lo que proponemos es la rebaja del IVA del 19 al 4%. Qué importante. Porque tendríamos una rebaja directa al bolsillo del 15% para todas las familias chilenas. Qué importante lo que señalas, porque muchas veces aquí tratamos de inventar la rueda cuando otros efectivamente han tenido casos ya interesantes y en ejercicio, en práctica, Natalia. Sí, queremos volver con Valentina porque hay dudas al respecto de todo lo que hemos planteado. Valentina, recordemos, está con 3 de las 700.000 personas que están morosas con las cuentas de la luz. Valentina, cuéntanos cuáles son las dudas para que podamos ir despejando y así interpretar también a quienes nos están viendo en la casa que puedan estar con el mismo problema. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, hablamos de endeudamiento, cierta morosidad, pero también hay un tema con el alza de los precios. Y aquí estamos con señora Isabel, que quiere saber qué es lo que puede hacer, porque de 11.000 ahora tiene que pagar 145.000 pesos. Claro, resulta que yo sé que si yo no pago esta cuenta de 145, me va a subir y voy a llegar a lo mismo que está mi vecina. Entonces, de verdad que me está dando mucha rabia esto, porque si las chicas, por no haber pagado, por no tener el dinero, y yo que realmente sí quiero pagarlo, pero en estos momentos yo no puedo pagar los 145. Si yo pago con el IFE esto, voy a quedar sin dinero. Entonces son 145.000 pesos que yo voy a dejar de dárselo a mi hijo. Entonces quisiera preguntarle qué puedo hacer yo en este sentido, porque de verdad que esto me acompleja un poquito de no tener mi cuenta al día. Yo he luchado paso a paso para tener mis cuentas al día. ¿Sabes a quién quiero traer a colación, si me permites? Y escucha atentamente, porque lo teníamos para más adelante y es súper oportuno tenerlo ahora. A un especialista al respecto, Felipe Besnier, nos ha acompañado para hablar de temas de endeudamiento, de repactación, renegociación y en estos momentos también hablar, ¿por qué no?, de incluso la figura de quiebra. Te damos la bienvenida, Felipe. Qué bueno tenerte en esta coyuntura para que te puedas pronunciar al respecto. La gran pregunta, ¿una persona como ella puede también declararse en quiebra?
Hola Maro, Nati, en el estudio. Miren, la verdad, primero mandarle un saludo cordial a los vecinos que han tenido que llegar a esta instancia, ¿cierto?, de exponer algo tan íntimo en televisión para poder buscar alguna solución que en principio debería estar el Estado, ¿cierto?, ahí en primera fila entregando alguna solución oportuna. Y antes de responder tu pregunta, Maro, a mí me gustaría traer a colación una reflexión que yo les hice la semana pasada, el jueves, cuando justamente hablábamos sobre la repactación. Y yo les comentaba que tal vez muchos crecimos escuchando a nuestros papás a fin de mes, cuando las lucas escaseaban, ¿cierto?, que tenían que ir a la compañía de teléfono, a la compañía de gas, a repactar las cuentas. Bueno, ese recuerdo, yo sacaba la cuenta, yo lo tengo desde hace aproximadamente 15, 16 años atrás. ¿Cuántos años han tenido que pasar y seguimos exactamente en la misma situación? Las familias de nuestro país tienen que seguir instando instancias como la repactación de la deuda, que no es más que empeorar la situación, la calidad de vida de las familias en nuestro país, para poder, escuchen bien, tener agua caliente, tener electricidad, algo esencial en el siglo XXI. Bueno, y estamos ante un problema que aqueja a muchas personas. Valeria, enseguida te doy el pase, porque está Gloria, está Jimena, estás con tantas personas, 700 y tantas mil personas que finalmente representan grupos familiares que, claro, se les están abultando la deuda por servicios básicos. De ahí la importancia, y vamos a tomar diálogo con las personas con las que te encuentras, Valeria, pero antes con Felipe Besnier, porque él, que sabe de deudas, puede estar justamente asesorándonos con propiedad respecto a cuáles son las capacidades de maniobra, las más certeras, las más convenientes, ante un escenario que del todo sé, Felipe, que conoces. Felipe. Sí, por cierto, y la verdad es que, insisto, es una situación bastante compleja a todos a quienes nos ha tocado en algún momento de nuestras vidas asumir un problema de este tipo. La verdad es que tú me dejabas una pregunta planteada, Maro, antes del corte comercial. Es si es que la ley de quiebra es una herramienta plausible, ¿cierto?, posible para que las personas que están afrontando este tipo de inconvenientes puedan utilizarla y de alguna u otra manera poner fin al tedioso problema, a la pesada mochila de las deudas. Y la verdad es que sí, es una opción siempre y cuando ellos ya se encuentren en un estado de insolvencia económica, es decir, estas deudas de suministros de servicios básicos, junto con a lo mejor otro tipo de deudas de casas comerciales, créditos de consumo, tarjetas de crédito, ya no le dejen a las personas vivir su día a día, el dinero, sus ingresos simplemente no les alcanza. Y en ese sentido, la ley de quiebra, insisto, si estamos en esa situación de insolvencia económica, puede derechamente ser una buena opción, una buena alternativa para, al término de este procedimiento, extinguir todas las deudas, absolutamente todas. Aparte que, ojo con esto, estamos en un muy buen pie porque el corte del suministro, como ya lo han hablado en extenso hoy día, no está permitido hasta fines de este año. Entonces, no correríamos ningún riesgo de corte de suministro mientras esté vigente este procedimiento de quiebra, que dura un par de meses. Oye, y en el caso puntual, por ejemplo, de Jimena, que tiene una deuda de 1,7 millones, lo estamos viendo en pantalla, y ella percibe aproximadamente 300.000, está clarísimo, ¿no? Sí, o sea, el estado de insolvencia evidentemente es notorio, es claro y notorio. O sea, la situación de Jimena y la situación de millones de personas en nuestro país que ganan el sueldo mínimo, que bordea actualmente no más de 320.000 pesos el líquido, con incluso el ingreso mínimo garantizado, ¿cierto? Probablemente es una situación que se refleja en muchas familias de nuestro país, y el estado de insolvencia es notorio, por ende es completamente factible poder llevar a cabo un procedimiento de quiebra. Perdona, entonces, ¿qué tiene que hacer ella? ¿Qué pasos a seguir? ¿Ella y tantos como ella? Sí, lo que hay que hacer en este caso, en primer lugar, para solicitar una quiebra, creo que ya lo vamos a hablar más en extenso más adelante, pero en primer lugar es buscar asesoría de un abogado, eso es fundamental. Si no tienen el dinero, las lucas para poder contratar los servicios particulares de un abogado, pueden concurrir a las corporaciones de asistencia judicial de sus municipalidades, porque ahí les pueden prestar ayuda, asesoría legal gratuita, o incluso en las clínicas jurídicas de las universidades que imparten la carrera de Derecho. Ahí también les pueden dar una mano para, en conjunto, armar esta solicitud de quiebra, que es completamente voluntaria, presentarla al tribunal civil competente y de ahí en adelante pasar los antecedentes a la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento, que en definitiva se va a encargar de desarrollar el procedimiento. Excelente, vamos a aterrizar esta temática, pero invitar también a Hernán Calderón para que dé unas palabras de cierre, en tanto nos mantenemos expectantes con también Jimena y tantas personas como ella que están en la calle acompañando, ¿verdad?, a Vale, que podrán hacerte algunas preguntas al respecto. Hernán Calderón, palabras de cierre. Gracias, Amaro. Bueno, la verdad que esto es angustiante para muchas familias. Más o menos aproximadamente el 15% de los consumidores, de los usuarios de servicios tanto eléctricos como de agua, que están en una situación parecida. Pero yo quiero mandar un mensaje, a emplazar aquí al gobierno que tome acciones ahora, rápido, porque no podremos esperar hasta última hora. Pero yo quiero agregarle algo más, Amaro, para que quede en la discusión pública.
En octubre próximo se termina el Fondo de Estabilización de las Tarifas. Las tarifas han estado estabilizadas por muchos meses porque se creó un fondo de 1.500 millones de dólares. El fondo se extingue en octubre. A partir de los primeros meses del próximo año, la luz podría subir entre un 15 y un 50% el kilowatt hora, porque se tiene que reajustar y se tienen que actualizar los precios. Podríamos llegar a una alza de hasta un 50% del alza del precio del servicio eléctrico. Esto es lo preocupante y por eso necesitamos la acción rápida para resolver esto, si se va a poder inyectar un nuevo fondo de estabilización para que no suban las tarifas y poder resolver el tema del endeudamiento de las personas, que es gravísimo y que podría dejar a millones de personas sin suministro si no hacen los convenios. Pero además, agregar el último detalle, que la repactación que se puedan hacer de las cuentas por 48 meses les va a significar a muchas personas que la cuenta mensual les va a subir en un 50%, incluso podría llegar hasta un 100% del costo mensual, lo cual va a ser imposible de pagar para esas personas. Clarísimo. Ese es el mensaje que yo quería enviar a Maru. Así no hay bolsillo que aguante. Me imagino que usted, alcalde, se une a las palabras de Hernán Calderón en este sentido, ¿no? Sí, efectivamente, y es súper compleja la situación que nos metió Hernán de esta posible alza que se pueda dar desde años, ¿cierto? Cuando se termina este quizás aporte que se hace para rebajar un poquito. Y insisto, lo dije hace un ratito atrás, vamos a tener, esto es una bola de nieve, está creciendo. Va a llegar fin de año, se va a acabar toda esta situación, esperemos, ¿cierto? Pero también se acaban los bonos y la gente sigue sin trabajo, la gente sigue sin ingresos o con ingresos mínimos. Y aún así, insisto también, vamos a seguir teniendo un mal servicio. Por lo tanto, el llamado, así como lo hace Hernán, es que el gobierno de verdad se meta la mano al bolsillo, ¿cierto? Apoya a las familias que hoy día la están pasando mal y la vienen pasando mal desde hace más de un año y medio. Es necesario que se hagan aportes reales, ¿cierto? Y quizás una política de Estado que venga a mejorar esta situación, pero que además de poder estandarizar los precios, también se estandarice la calidad del servicio, que es muy importante también. Porque estamos pagando mucho por algo que hoy día no es bueno, la verdad.